Bueno, hermanos, vamos a continuar con la carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan. Seguimos en el capítulo 3. Y vamos a leer hoy del versículo 4 al versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 9. Si ya tienen el pasaje, les pido que se pongan en pie para hacer la lectura. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Así dice la palabra de nuestro Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Padre, por esta mañana y gracias porque podemos continuar con esta carta. Te rogamos que sigas alumbrando con tu luz nuestro entendimiento, que podamos discernir, Señor, esta evidencia que has plasmado en tu palabra y que nos ayudes, Señor, como demandabas de aquellos sacerdotes en el Antiguo Testamento que hicieran diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Ayúdanos a tener ese discernimiento para poder distinguir, Señor, lo que es conforme a la verdad, lo que es conforme a tu palabra. Ayúdanos, lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero empezar con una pregunta que va a ser más o menos un dilema. Pueden responder mal, no se preocupen. Simplemente quiero que asientan o nieguen con sus rostros. Pero mi pregunta es esta, hermanos: ¿el cristiano es justo o no? Piénsenlo bien, ¿eh? ¿El cristiano es justo o no? ¿Qué responderían? Con esta pregunta quizá les viene a la mente Romanos, capítulo 3, versículo 10. Y algunos de ustedes piensen, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Y esa sería una respuesta correcta. Pero quizás algunos de ustedes se acordaron de Mateo 1:19, por citar un ejemplo, en donde se nos dice que José, como era un hombre ¿qué? Un hombre justo. Y si alguien responde de esa manera, estaría en lo correcto. Y alguien puede decir, hermano, pero a lo mejor si vemos en el griego, ¿qué tal si es una palabra diferente y hay una distinción aquí? Es la misma palabra en griego. Dice exactamente lo mismo que en español. José era un hombre justo. Y no solo se dice de él, eso por citar un ejemplo, se dice también de otros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Pero ¿cómo concuerda eso, hermanos? Podrán preguntarse con lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Debe haber una buena razón para explicar eso. Y la hay, en efecto. Porque la respuesta, hermanos, depende de cómo estamos considerando la justicia. ¿A qué nos estamos refiriendo con justicia? Déjenme explicarlo en estos términos. Podemos hablar de la justicia en un sentido absoluto. Esa fue la manera en que lo hizo el Señor Jesucristo cuando se acerca el joven rico y le dice, maestro bueno. ¿Y qué dice Cristo? Ninguno hay bueno, no hay ninguno que sea bueno, sino solamente Dios.
En un sentido absoluto podemos decir, no hay nadie bueno, solamente Dios. Pero podemos referirnos a la justicia también en un sentido relativo. ¿En comparación a qué? Y esa es la forma en la que, por ejemplo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 15, versículo 14, le dice a los creyentes que él sabía que estaban llenos de bondad. ¿Ven la diferencia ahí, hermanos? Si hablamos en un sentido absoluto, que es la forma en la que Pablo habla en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. No hay nadie que sea bueno, sino solamente Dios. Pero si hablamos en un sentido relativo y nos estamos refiriendo a la forma en la que vive un creyente, en un sentido ético, en un sentido práctico, ¿qué tenemos que decir? Que el cristiano es justo. No estamos hablando de la justicia imputada ahí. No estamos hablando de la justicia que Cristo pone a nuestra cuenta. Estamos hablando de la vida que el cristiano lleva. Hermanos, eso es lo que nos dice el apóstol Juan. Fíjense en esas palabras. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, o como vamos a ver, puede traducirse también, el que practica la justicia, es justo, como Él es justo. ¿Cuál es la otra opción, hermanos? Según Juan en el pasaje, pues el practicar el pecado y ser del diablo. ¿Se dan cuenta entonces? Juan nos va a decir que el cristiano vive de manera justa y que por eso podemos considerar al cristiano justo, no de manera perfecta, claro está, pero con una vida que honra los mandamientos de Dios. Y por eso les decía, hermanos, que esto tiene mucha relación con lo que veíamos en Deuteronomio. ¿Qué va a hacer el cristiano con los mandamientos? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si me aman, guarden o guardarán mis mandamientos. Es una consecuencia. Si tenemos amor por Cristo, ¿cómo se va a ver nuestra vida? Como una vida justa, como una vida que honra los mandamientos de Dios, como una vida que honra la palabra de Cristo. Pero ¿cómo se va a ver la vida del que no es creyente, del que no es cristiano? Como una vida injusta, como una vida que practica el pecado, como una vida que se caracteriza no por obedecer la ley de Dios, sino por quebrantarla. Allí está la diferencia. Permítanme, hermanos, dividir el texto para facilitar esta explicación. En primer lugar, vamos a ver qué relación hay entre el incrédulo y el pecado. Y vamos a verlo de forma salteada, según se nos presenta en el texto. Vamos a verlo en el versículo 4, cuando Juan dice, todo aquel que comete pecado. Vamos a verlo en el versículo 6, en la segunda parte. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vamos a verlo en el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuál es la relación entre el incrédulo y el pecado. En segundo lugar, ¿cuál es la relación entre el creyente, entre el cristiano y el pecado? Vamos a verlo en el versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Vamos a verlo en el versículo 7. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y vamos a verlo en el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Okay? Segundo punto, entonces, la relación entre el creyente y el pecado. Y en tercer lugar, Cristo y su propósito en relación al pecado. Juan nos dice que Cristo vino para algo y relaciona la misión de Cristo con algo que tiene que ver con el pecado. Por ejemplo, versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Versículo 8, en la segunda parte, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Okay? Entonces, la relación entre el incrédulo y el pecado, en primer lugar, la relación entre el creyente y el pecado, y después Cristo y su propósito en relación
al pecado. Hermanos, lo que Juan nos presenta aquí va a ser otra de esas evidencias para distinguir entre el que es creyente y el que no. Y eso en términos de justicia, injusticia. El que es justo y el que practica el pecado. He dicho que hay tres tipos de evidencia que Juan presenta. Hay una evidencia doctrinal. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Hay una evidencia que es social en su naturaleza. ¿Cómo nos comportamos con nuestros hermanos? ¿Los amamos o los aborrecemos? Y tenemos también una evidencia que es ética. ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con los mandamientos de Dios? Y esta es una de esas evidencias, una evidencia ética. Comencemos pues, hermanos, pensando en cuál es la relación entre el incrédulo y el pecado. Versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y esto nos presenta un contraste con lo que habíamos estado viendo, porque en el versículo 13 nos había dicho: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La dirección del cristiano entonces se ve hacia esa pureza. Pero Juan ahora está distinguiendo y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿A quién se refiere esta expresión? Yo les estoy diciendo que se refiere a los no creyentes. ¿Y por qué podemos concluir eso? Porque de hecho, hermanos, la palabra que aparece aquí como comete pecado es la misma palabra que aparece en el versículo 8, cuando se nos dice el que practica el pecado. Es la misma palabra en griego. Y yo creo que la intención de Juan es distinguir aquí entre el creyente y el que no lo es. Entonces, aunque es verdad que podemos definir el pecado como una infracción de la ley en todos los casos, sea creyente o no sea creyente, el punto de Juan es: la vida del no creyente se distingue por esto, resalta. Su estilo de vida se caracteriza por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Juan nos está diciendo: por esa infracción de la ley. Una infracción que es continua, que es habitual, que es constante, que está arraigada en su propia naturaleza, que el pecador no puede dejar y que si deja una, sabemos, la va a cambiar por otra. Esclavo del pecado. Esa es la idea. Todo aquel que comete pecado, puede traducirse también todo aquel que practica el pecado. De hecho, si alguno de ustedes tiene la Biblia de las Américas por ahí, lo traduce de la misma forma, porque es exactamente el mismo término. Y yo creo que el contexto demanda que lo entendamos así. Esto nos dice, hermanos, que hay una gran diferencia entre pecar. Juan capítulo 1, versículo 8, nos dice el apóstol: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos los creyentes pecamos, pero los creyentes no practicamos el pecado. Hay una gran diferencia y estoy utilizando estos términos, hermanos, pero estoy refiriéndome a lo que Juan está diciendo aquí. Juan está haciendo esa distinción. Juan sabe que hay pecado todavía en nosotros. Él lo dice desde el capítulo 1. Pero él nos está diciendo que hay una gran diferencia entre el hecho de que todavía hay pecado en nosotros, con practicar el pecado, con que nuestra vida se caracterice por el pecado. Y Juan nos da una explicación. Esos que están practicando el pecado están cometiendo una infracción de la ley, están practicando una infracción de la ley. Y el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? La ley de Dios. De hecho, Juan va a hablar después de algunos de los mandamientos de Dios y nos va a decir el apóstol: los mandamientos de Dios no son gravosos. Nos va a decir que los creyentes guardamos esos mandamientos. ¿Cuál ley? Entonces, una infracción contra la ley de Dios. Pero con esta frase, hermanos, Juan nos da una definición del pecado.
Y esto es muy útil, aplica para todos los casos. ¿Cómo podemos definir el pecado? La Biblia utiliza muchos términos, pero para englobar todo eso podemos decir una infracción de la ley, una ofensa en contra de la ley de Dios. Eso es el pecado. Es un acto, es un pensamiento, puede ser una emoción, puede ser una expresión de la voluntad. El pecado no es una sustancia, el pecado no es una cosa abstracta. El pecado es una ofensa real y concreta. Una ofensa contra la ley de Dios. De hecho, hermanos, no podríamos definir el pecado si no fuera por la ley. No podríamos distinguir qué es el pecado. No sabríamos qué es el pecado, no sabríamos cuándo estamos pecando y cuándo no. A no ser por nuestra conciencia. Pero aún nuestra conciencia, nos dice la Escritura, lleva la obra de la ley allí plasmada, Romanos capítulo 2. Si no fuera, hermanos, porque Dios nos ha revelado esto, no podríamos distinguir qué es el pecado y qué no es el pecado. Pero estamos diciendo entonces que la vida del incrédulo se caracteriza por ese desprecio a la ley de Dios. Yo decía hace unos minutos, la ley de Dios nos revela su carácter. La ley de Dios es santa, justa y buena. Romanos capítulo 7. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué pasa con el no creyente? ¿Cuál es su conducta delante de la ley de Dios? Pues todo lo contrario de lo que la ley de Dios dice. ¿Y qué muestra entonces, hermanos? ¿Qué demuestra el no creyente con eso? Que no ama a Dios, que no le interesa la naturaleza de Dios, que no le importa que la ley de Dios sea santa, justa y buena, que él va a vivir, como decía un canto por allí famoso de un cantante que ya murió, a mi manera. Ese es el problema del pecado, que el incrédulo quiere vivir a su manera, sin querer sujetarse a la ley de Dios. Romanos capítulo 8. No quiere sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y por eso su vida se caracteriza por una infracción constante, una y otra vez. Ahora, se ve de diferentes maneras. No todas las personas en el mundo están en los mismos pecados, exactamente. Pero en todos, podemos decir, practican el pecado. Ese es su estilo de vida. Esa, hermanos, es, por así decirlo, la disciplina. Déjenme ponerlo en estas palabras. ¿Qué pensarían de alguien que dice, soy un buen conductor, yo respeto las normas de tránsito? Si tú supieras, hermano o hermana, que multan a esa persona todas las semanas, que se estaciona en donde no debe, que sobrepasa los límites de velocidad, que cuando va a pasar un peatón él acelera todavía más, que si alguien le pide el paso en el auto él se avienta, ¿qué dirías? Que no es cierto, que es un engaño, que esa persona se está engañando, que está viviendo en una mentira. Lo mismo ocurre con aquel que se dice creyente y practica el pecado. Juan nos va a decir, hijitos, no se engañen. El que hace justicia es justo. Y por consecuencia, el que no hace justicia, nos va a decir allí, es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Pero además, hermanos, en el versículo 6, Juan nos dice, la segunda parte, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. De nueva cuenta, creo que la forma en que Juan está utilizando el verbo aquí se refiere a un acto continuo. Y el presente puede traducirse también de esa manera, como un presente constante, un presente repetitivo. No es solamente que comete un pecado, sino que su vida se caracteriza por el pecado. Está practicando el pecado. ¿Y cuál es la condición de esa persona? Juan nos dice aquí, esa persona no le ha visto ni le ha conocido. No ha entendido el Evangelio. No conoce al Señor Jesús. No tiene fe, en otras palabras. Por eso podemos decir, hermanos, que no importa
si una persona hizo una oración, si viene a la iglesia, si ya fue bautizado, si esa persona vive practicando el pecado, lo dice la palabra de Dios, no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, no estamos siendo severos. Es lo que Dios dice. Es la diferencia que Dios ha puesto. Es que Dios distingue entre el creyente y el no creyente. Es que así, hermanos, como Dios va a distinguir en el día del juicio, y va a poner a un lado a las ovejas y va a poner a otro lado a los cabritos. Así, al día de hoy, por su Espíritu Santo, Dios, haciendo uso de su palabra, distingue a las personas. E incluso lo revela a la conciencia de las personas. Al pecador le dice, por su Espíritu, como Esteban le dijo a esa multitud, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, porque el Espíritu está diciéndole al pecador, mira la condición en la que estás, mira tu estado, mira cómo te encuentras, necesitas acudir a Cristo. ¿Y qué dice el incrédulo? No, estoy bien, estoy tranquilo, llevo una buena vida. Y eso es lo que va a pasar incluso en muchas iglesias. Porque el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron muchos milagros. ¿Y qué va a responder el Señor? Nunca los conocí. Fíjense, es parte del lenguaje que Juan utiliza aquí. Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esa palabra, hacedores de maldad, es el adjetivo, hermanos, para la misma palabra que encontramos en el versículo 4, en donde se nos dice que infringe también la ley. Es la palabra anomía. Impiedad, iniquidad, hacer maldad, infringir la ley. La palabra ley en griego es nomos. Y ese prefijo a, al principio, anomía, nos dice que está en contra de la ley. Curiosamente, Juan utiliza un lenguaje parecido al texto que tenemos en Mateo capítulo 7, en donde el Señor Jesús dio esa advertencia. Mateo 7, 21 al 23. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Por eso, hermanos, podemos decir que Juan quiere que aprendamos a distinguir los que son creyentes y los que no. ¿Recuerdan cuál era muy probablemente el problema que había habido en la iglesia? Se levantaron falsos maestros. Juan nos va a hablar de ellos, inspirados, pero no por el Espíritu Santo, inspirados por el espíritu del anticristo, y empezaron a enseñar cosas que confundían a la iglesia. Probablemente cosas que les harían pensar a los creyentes que no eran creyentes, y a los no creyentes les harían pensar que eran creyentes. Juan está distinguiendo aquí y está diciendo, no se equivoquen. Estas son las evidencias por las cuales podemos juzgar si una persona conoce a Dios o no. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por último, hermanos, en esta parte, Juan nos dice en el versículo 8, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Juan nos dice una tercera cosa del incrédulo entonces, que es del diablo. Noten la fuerza de esas palabras. No son palabras gratas, son palabras sencillas, son palabras claras, pero son fuertes, son duras, porque son la verdad. El que practica el pecado es del diablo, es decir, le pertenece al diablo, es parte de su familia. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva en el huerto en un principio? Esa autoridad que habían recibido de parte de Dios en el momento en que ellos pecaron, la estaban traspasando al diablo. Le estaban diciendo al diablo, toma tú nuestra autoridad y sé tú Señor sobre nosotros. Tremendo. Pero esa es la forma en la que vive el no creyente. Es el diablo.
y su práctica de pecado lo demuestra. El diablo incita a la naturaleza pecaminosa de esta persona y el incrédulo comienza a asemejarse al diablo en que sigue su ejemplo. Recuerden cómo Juan empezó el capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero ahora Juan va a distinguir entre estas dos familias. Bueno, hay unos que son de Dios, han nacido de Dios, tienen a Dios por Padre, pero hay unos que son del diablo. Y en el versículo 10 lo va a decir más claro. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esto nos dice, hermanos, que no hay neutralidad con el pecado. Por eso Juan es tan tajante en poner una línea al medio y dividir. O alguien practica la justicia y es justo, o alguien practica el pecado y es del diablo. No hay neutralidad. O estás de un lado o estás del otro. No puedes estar a la mitad, no puedes estar a los dos al mismo tiempo. Todos nosotros estamos en uno de esos extremos. El incrédulo, por tanto, está en una terrible condición. Piensen en esto. El incrédulo todavía lleva la imagen de Dios. O en términos bíblicos, déjenme decirlo así, todavía es la imagen de Dios. Pero qué horrible que en su propia vida comienza a asemejarse al diablo. Hay una realidad contradictoria en su existencia, aunque es imagen de Dios todavía en virtud de que fue creado por Dios. Su vida comienza a asemejarse a la del diablo. ¿Por qué? Dice Juan, porque el diablo peca desde el principio. El diablo se caracteriza por eso. Piensen en la naturaleza del diablo. No podemos decir que haya ni un punto, hermanos, ni un punto de bondad o de gracia común como para restringir la maldad del diablo. Un ser que era celestial y se entregó completamente al pecado. Y Dios dejó que fuera así. Pero el incrédulo entonces comienza a asemejarse, comienza a imitar su ejemplo. Es del diablo y por tanto se parece al diablo. Yo les había dicho una idea que nos puede ayudar aquí. De tal palo, tal astilla. O otro dicho dice, hijo de tigre, pintito. Hay una semejanza. Si alguien ha nacido de Dios, su vida comienza a conformarse a la de Dios. Si alguien es del diablo, su vida se asemeja. En mayor o menor medida, es cierto. Hay grados en el pecado. Una persona puede caer más profundo, puede caer en más oscuridad, pero en mayor o menor medida, su vida se asemeja a la del diablo. Déjenme resumir esas tres cosas que hemos visto. El incrédulo, en primer lugar, nos dice Juan, practica la desobediencia a la ley. El incrédulo no conoce a Dios. Y Juan nos dice en tercer lugar, es del diablo. Practica la desobediencia a la ley, no conoce a Dios y es del diablo. En segundo lugar, hermanos, pasamos al segundo punto. ¿Cuál es la relación ahora entre el creyente y el pecado? ¿Cuál es el contraste que Juan nos da aquí? Vean por favor el versículo 6 en la primera parte. Todo aquel que permanece en él no peca. De nuevo, alguien puede decir, hermano, pero todavía tenemos pecado. Sí, porque la idea de Juan es todo aquel que permanece en él no practica el pecado, no continúa en el pecado, no permanece en el pecado. Permanece en Cristo, pero no en el pecado. Es lo primero que tenemos aquí. Juan nos está diciendo que el creyente, y ya nos lo había dicho de otra manera, permanece en Jesús. Juan nos había dicho, permanezcan en Él, permanezcan en Cristo. Y ahora nos está diciendo que esto es una señal, una evidencia. Todo aquel que permanece en Cristo no practica el pecado. El creyente cae, pero su vida no se caracteriza por el pecado. Hermanos, tenemos que entender bien esto. Romanos capítulo 7.
Es cierto, Romanos capítulo 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero hay una respuesta a esa pregunta. Pablo está dramatizando la lucha que hay con el pecado. Pero Pablo no nos está diciendo que en nuestra vida va a ser una práctica de pecado. Porque en el capítulo 8 nos empieza a hablar del triunfo. El triunfo que el creyente tiene, cómo el creyente vive en el Espíritu, cómo el creyente pone a muerte por el poder del Espíritu las obras de la carne para vivir. Tenemos que entender bien, hermanos, que nuestra vida no es lo que era antes. Hay que convencer al creyente de que es creyente. Hay que convencer al creyente de que ahora es algo completamente distinto. El que está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, hermana, esa es la forma en que debes de ver tu vida si estás en Cristo. Entiendo la lucha contra el pecado. Entiendo que podamos decir, hermano, me siento atrapado en Romanos capítulo 7. Pero es que esa no es por completo la realidad de nuestra vida. Hay lucha, hay drama, hay dificultades. Pero hay triunfo. Y eso es de lo que Juan nos habla. Tenemos una vida nueva. Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Hemos sido adoptados por el Padre de las luces. Y ahora vivimos en luz. Nuestra vida se ve diferente. Aquí, la evidencia se define de manera negativa. Hay algo que el creyente no hace. El creyente no practica el pecado. Pero vayamos más adelante para ver que la evidencia también se presenta en términos positivos. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y de nuevo, esa palabra, el que hace justicia, es la misma palabra que teníamos en el versículo 4, cuando se nos dice comete pecado. Esa palabra comete es la palabra para practicar. Practicar, es algo constante. El que hace justicia no solamente nos habla de una sola vez. El que está practicando la justicia, el que está haciendo constantemente lo que es justo. ¿Qué nos dice Juan? Esa persona es justa, así como Él es justo. Cristo es justo. La vida cristiana no solo resalta, hermanos, por lo que no hace. Hay muchas personas que se quedan con esa idea. Soy cristiano. Entonces no fumo, no tomo, no bailo, o agréguenle ahí lo que ustedes quieran. Pero esa no es la vida cristiana. Porque la vida cristiana no puede definirse meramente en términos negativos, en algo que no hacemos. Es cierto, es parte de eso, es una parte clave. Pero la vida cristiana también se describe en términos positivos. Hay algo que hacemos distinto. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestra vida se ve diferente ahora, no solo porque no participamos en el mismo desenfreno del mundo, sino porque brillamos, hermanos, con la luz que Dios nos da. Ha habido un cambio radical en nosotros, y por eso Juan puede decir esto y presentarlo como una evidencia. El que hace justicia es justo. ¿Cómo entendemos la justicia? ¿Qué es la justicia? Porque alguien puede decirme, hermano, pero la Madre Teresa de Calcuta hizo muy buenas obras. ¿Y ahí a dónde la ponemos? ¿Ahí a dónde la dejamos? La justicia, hermanos, es lo que es conforme a la ley de Dios. Miren esto. Una persona incrédula puede hacer una obra que considerada en sí misma sea buena. Vemos actos de bondad en el mundo. Vemos personas que se siguen ayudando. Pero la manera en que describimos eso es por la gracia común de Dios, no por algo que haya en esa persona, porque sabemos que la intención del corazón del que no es creyente es pecaminosa, que no se conforma a la ley de Dios. Pero ¿qué pasa con la justicia? ¿Cómo se ve la justicia?
Bueno, en primer lugar, si estamos hablando de la persona, esta persona ha sido transformada. Ahora es un hijo de Dios. Su naturaleza comienza a conformarse a la del Padre. ¿Y cómo se nos ha revelado la voluntad de Dios en su ley? ¿Qué hace el creyente? Romanos capítulo 7. Se deleita en la ley de Dios. Haya su deleite allí. Se da cuenta de sus fallas, de sus pecados, sí, pero se deleita en ella. La prueba, dice, es buena, es lo que necesito, es la manera en que Dios me ha revelado su voluntad. Es el estándar precioso que Dios me ha dado para obedecer. Y ahora puedo obedecer porque estoy en Cristo. Mi vida se va a caracterizar por esa práctica. Honrar a Dios, adorar a Dios y amar a mi prójimo. ¿Ven esta diferencia, hermanos? El incrédulo se asemeja al diablo, pero el creyente se asemeja a Cristo. Juan nos dice, como Él es justo, Cristo es justo. ¿Y qué hace su pueblo entonces? Sigue al Cordero a donde quiera que va. El pueblo de Dios sigue las pisadas de Cristo. ¿Y qué son las pisadas de Cristo? Sino la justicia de Dios, en cada punto, en cada parte. Juan dice, nadie os engañe. Otra vez, algo relacionado con esos falsos maestros. Juan les está diciendo, es claro, vean, ustedes pueden conocer esto. Vean la vida de una persona. ¿Está haciendo justicia? ¿Está practicando la justicia o está practicando el pecado? Debemos observar entonces lo que una persona dice y hace. Debemos observar lo que una persona dice porque Juan nos da evidencias que son doctrinales. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que dices acerca de Cristo? Debemos observar también lo que una persona hace, si hace o no justicia. Porque por más que diga una persona que hace justicia, si su vida demuestra lo contrario, ¿cómo debemos juzgarlo? En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como un mal árbol, un árbol malo. ¿Y qué pasa con el árbol malo? Pues da fruto malo. Además, hermanos, el versículo 9, Juan nos dice que el creyente es parte de la familia de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El creyente ha nacido a una nueva vida por la gracia y el poder de Dios. Ha recibido una nueva naturaleza que es como una semilla. Yo creo que esa es la idea de la simiente, como una nueva semilla que Dios ha implantado en nosotros y que se va a manifestar aún de manera más gloriosa. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En la segunda venida de Cristo. Debido a esta nueva naturaleza, es imposible, escuchen bien eso, hermanos, es imposible que el creyente practique el pecado. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. De nuevo, la idea es algo constante. No puede practicar el pecado, no puede permanecer en el pecado. Porque esa semilla que Dios ha implantado permanece en él. La nueva naturaleza no puede ser revertida, no puede ser cambiada. Dios no hace obras a medias como para que el diablo después llegue y revierta lo que Dios ha hecho. De hecho, Juan nos va a decir, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Es cierto, un creyente puede caer de manera profunda, puede vivir un tiempo en oscuridad. Piensen en David, el pecado del rey. ¿Cuánto tiempo duró? ¿En qué dureza de corazón habrá incurrido? Y yo creo, hermanos, que en cierta medida podemos decir que todos nosotros, como cristianos, hemos sido testigos de eso. Teníamos un pecado allí y no nos dábamos cuenta, y era algo horrible, feo. ¡Pum! De repente Dios nos muestra. Y decimos, Señor, perdóname. No me daba cuenta de que tenía dureza en mi corazón, de que me estaba resistiendo, de que me estabas hablando y diciéndome que esto estaba mal, pero me tardé. Pero el creyente, hermanos, no puede practicar el pecado.
su vida no se va a distinguir por eso. Y si hay o llega a haber un patrón en su vida por un tiempo, Dios va a hacer lo que sea necesario, incluso si es necesario, quitarle la vida para que no sea así. ¿Qué pasó con las personas que tomaron la cena del Señor indignamente? En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo les dice, muchos duermen, muchos murieron en ese acto solemne. Y yo creo que entre ellos había creyentes, hermanos. No sé si todos eran creyentes, pero yo creo que habían creyentes. Se portaron indignamente y el Señor les quitó la vida. Es fuerte, pero Dios no va a permitir que sus hijos practiquen el pecado. Entonces, déjenme resumir lo que hemos visto aquí de los creyentes. Los creyentes, en primer lugar, nos ha dicho Juan, no practican el pecado, en términos negativos. Hay algo que no hacen, no practican el pecado. En segundo lugar, hay algo que sí hacen, practican la justicia. Y son nacidos de Dios. Por ser nacidos de Dios, nos convertimos entonces en sus imitadores. Efesios capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por último, hermanos, terminemos considerando a Cristo y su propósito en relación con el pecado. El versículo 5 nos dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Esta misma palabra para quitar es la que aparece en Juan capítulo 1, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas son las buenas nuevas, hermanos. Este es el Evangelio presentado en cómo Cristo viene a transformar a una persona. ¿Para qué vino Cristo? Juan les dice a los creyentes, ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Cristo vino para remover, para hacer a un lado esos pecados, para que ya no vivamos más en ellos. Y si Cristo quita nuestros pecados, ¿por qué seguiríamos todavía en ellos? ¿No sería contradictorio hablar de la misión de Cristo y practicar el pecado? ¿No sería contradictorio decir que tenemos un Salvador que vino a quitarnos nuestros pecados y permanecer en ese pecado? Por supuesto, por supuesto. Y es de lo que Juan quiere que los creyentes estén convencidos. ¿Cuál ha sido la misión de Cristo? Hijitos, recuerden, como si Juan les dijera, lo que Cristo vino a hacer. Nuestra vida es distinta y la razón por la que es distinta es por este precioso nombre, por Jesucristo. Él es el que viene a hacer esta diferencia. Hermanos, es como si Cristo fuera el que pintara la línea en este pasaje para decir, aquí están los justos y aquí están los injustos. ¿Qué hace la diferencia? ¿O quién hace la diferencia, mejor dicho? Cristo. Los cristianos, al conocer más el Evangelio, crecemos en nuestro amor por Cristo y en la búsqueda de esa pureza. ¿Qué es lo que provoca en el corazón de un creyente? Escuchar que la razón por la que Cristo vino fue para quitar nuestros pecados. Gratitud, obediencia, porque ahora hay un corazón regenerado, un deseo de buscar esa pureza de la que Juan nos hablaba en el versículo 3, de seguirnos purificando en esa esperanza, esperando la venida de nuestro Señor. Juan dice, no hay pecado en Él. Y este es el Salvador a cuya imagen estamos siendo conformados. No hay pecado en Él. Sería contradictorio entonces decir, yo le pertenezco a Cristo, yo soy de Cristo, Él no tiene pecado, pero mi vida se caracteriza por el pecado. Es incongruente. ¿Qué dirías que pasa en tu vida? ¿Qué dirías del Salvador? ¿Podrías confesar Cristo es mi Salvador?
Lo sé porque Él ha venido a quitar mis pecados. O tu vida se caracteriza por lo que Él vino a quitar. Por último, hermanos, el apóstol Juan también nos dice, versículo 8, en la segunda parte, después de hablar de que el diablo peca desde el principio, nos dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Se nos dice una segunda cosa de la misión de Cristo. Y la palabra para deshacer puede traducirse también como destruir, para destruir las obras del diablo. ¿Qué significa esto, hermanos? Vamos a pensarlo de esta manera. El diablo, en un principio, aparece en esa escena en el huerto, Génesis capítulo 3, para destruir el orden creado de Dios, para provocar esa enemistad, para que el hombre y la primera mujer pecaran contra Dios. Y así, hermanos, sembrar en la raza humana una semilla, pero una semilla de maldad, de pecado, de destrucción. Una semilla que identifica a una persona con el diablo. ¿Qué es lo que viene a hacer Cristo? Cristo viene a derrotarlo, a destruir esas obras. El mundo y la raza humana es como el campo de Dios, como la tierra. El diablo ha plantado esas malas semillas en toda la raza humana. ¿Y qué viene Cristo a hacer? A conquistar, a deshacer esas obras. ¿Cómo? Transformando los corazones, trayendo salvación, perdonando los pecados, reconciliando a Dios con el hombre, a traer justicia, a traer santidad, a traer un nuevo orden, a traer personas, habitantes en esta tierra, que aunque vivimos en un mundo malo, tenemos una nueva naturaleza y somos ciudadanos de otro mundo, de otra tierra, de otra ciudad, de esa Jerusalén celestial. Cristo entonces toma criaturas miserables y quebrantadas por el pecado como nosotros y nos transforma a su semejanza. Hermanos, al hacer eso, Cristo está revirtiendo lo que el diablo provocó. El diablo trajo enemistad, Cristo trae reconciliación. El diablo trajo guerras, contiendas, divisiones. ¿Qué es lo que Cristo trae? Paz. El diablo trajo confusión en todo el orden creado de Dios. ¿Qué es lo que viene Cristo a traer? Orden. Orden. El diablo vino para traer lo que Juan va a decir después, ese aborrecimiento en la raza humana. Caín mató a Abel, de los primeros habitantes de esta tierra. ¿Qué es lo que viene a hacer Cristo? A traer amor, a un amor que está dispuesto incluso a amar a los enemigos. Hermanos, Cristo viene a revertir, a destruir, a poner por tierra, a pisotear las obras del diablo y a demostrarle a él, a toda la raza humana y a los ángeles quién es realmente el que gobierna aquí. Es cierto, el diablo tiene todavía cierta autoridad en este mundo, él es el Dios de este siglo, pero Cristo en el Evangelio, hermanos, está reclamando lo que Él hizo. Está diciéndole al diablo y al mundo: esto es mío y estos me pertenecen. Estos son mi pueblo y a estos no los vas a tocar. Es la esperanza que tenemos en el Evangelio. Te pregunto, ¿has sido testigo de eso en tu vida? Puedes decir: yo sé que Cristo vino para deshacer las obras del diablo y lo sé en carne propia, porque lo he experimentado. Si puedes decir eso, hermano, hermana, alégrate, gózate en el Evangelio. Piensa en la forma en la que Dios te ha transformado. Piensa en lo feo que eras antes con tu pecado y la manera en la que Dios te está hermoseando ahora para que te parezcas más a Él. Pero si alguno de aquí, si alguno de ustedes no puede decir eso, les ruego que acudan a Cristo.
que confíen en Él, que no permanezcan en esa vida siguiendo las obras del diablo, asemejándose a Él. Porque el destino de eso, sabemos, es la muerte. Por más recto, por más hermoso que pueda parecerte ese camino, lleva a la muerte, lleva a la condenación. Pero Cristo es el único que da vida. Y el que se te ofrece a ti, amigo mío, por el Evangelio, como el Salvador de los pecadores. Amén. Oremos. Señor, te alabamos, Padre, porque nos has dado a tu Hijo. Te alabamos, Señor Jesús, porque has venido para quitar nuestros pecados y deshacer las obras del diablo. Y te alabamos, Espíritu Santo, porque permaneces en nosotros y con tu gracia y tu poder nos llevas en esa santidad. Te rogamos, Dios, que nos sigas guiando, que podamos andar en esa justicia, honrando tu palabra, guardando tus mandamientos, sirviendo a tu iglesia, Señor, y sirviéndote a ti. Y Padre, también te rogamos por aquellos que están aquí y aún no te han conocido. Tal vez, Señor, quizás algunos aquí viviendo de esa manera y ni siquiera se han dado cuenta. Abre sus ojos, Señor. Muéstrales a Cristo, llévalos a Él. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.